minuticos a ver si entran para que iniciemos nosotros entonces. ¿Listo? Ah, no, hay un compañero de ustedes que se excusó. Faltaría Eliana Campeón, porque el otro compañero él ya se excusó. El compañero Daniel Vargas, él se excusó y no puede Ahí entrar. llegó Eliana ya, profe. Ok, entonces iniciemos nosotros, porque el otro Oscar está como enfermito. Y vamos a arrancar nosotros. Listo, ya vamos a empezar. Bueno, ahora sí, estaba hablando aquí con el profesor Melquisedec Rodríguez, que ha estado con ustedes durante varios momentos de la carrera. Nos está abriendo la posibilidad para que los estudiantes de práctica 1 y práctica 3 puedan entrar a las clases de él allá en el Colegio Industrial en práctica. Entonces, pues me estaba llamando en ese momento que les dije que me esperaran un momentico porque estábamos finiquitando eso. Bueno, ayer el evento de ayer estuvo excelente, una calidad, mejor dicho, una calidad inigualable porque quienes nos representaron a cada uno de los semestres, se les vio la participación, se les vio, por ejemplo, la preparación, la claridad en los temas, el tono de voz, excelente, me pareció una jornada excelente, quiere decir que ustedes ese proceso que iniciaron desde primero y que semestre a semestre han ido proyectando a través del plan lector, les cuento que es lo que desarrolla lo que tanto se busca, que es ese pensamiento crítico. Ayer yo escuchaba en la semana pasada escuchaba yo a un profesor con el que yo tuve la oportunidad de verme varias veces en la universidad cuando estábamos estudiando, profesor de idiomas, el profesor Eber Caicedo, y me dejó sorprendido porque ese tema del desarrollo del pensamiento crítico ha sido producto, por ejemplo, de una investigación de él que lleva más de 10 años. Y en esos 10 años han adelantado cualquier cantidad, han hecho cualquier cantidad de libros enfocados precisamente en eso, en el desarrollo del pensamiento crítico. O sea que, como yo les decía ese día, el pensamiento crítico no es algo que usted se acueste hoy y mañana amaneció con la habilidad, no, eso se logra es leyendo. Y lo que ayer yo vi, la exposición de cada uno de los semestres, es una muestra clara de eso. Miren, por ejemplo, esa niña de primer semestre, empezando, ella es Diana Valencia, y empezando ya tiene una claridad y una fluidez mental que ha adquirido a través de la lectura y ha sido desde siempre. En eso nosotros debemos enfocar muy bien a la población con la que vamos a asumir el trabajo después de que ustedes ya
arranquen como maestros en unos semestres. Y esa claridad y esa proyección la da es enfocándolos en la lectura. La mejor forma de usted adquirir esa cultura general que le permita retomar temas en el momento en que usted esté generando una intervención, se lo genera es eso, la lectura, el aprender a leer. Mucha gente le dice a uno, no, profe, es que yo sé leer. No, usted sabe mirar un texto, sabe observarlo, sabe seguir las palabras o frases. Pero cuando usted comienza a interiorizar eso que usted se encuentra en un texto, ahí usted ya está generando el desarrollo de su pensamiento. Lo de la semana pasada con Ever, lo de ayer, escuchando yo a los diferentes compañeros de ustedes, que incluso felicito, aunque no está hoy, el compañero representante del séptimo semestre, que es, por aquí tengo el chancuco, Daniel, nos representó muy bien. Fue una intervención pertinente, como les digo, el tono de voz, la preparación, demuestra para qué están hechos ustedes, que es para este ejercicio, el ejercicio del ser docente, que no es fácil porque hoy en día, con todo los procesos que se deben vivir con el gobierno nacional, desde la salud, desde la parte de salud, desde la parte desde la parte del rol como docente, en esto del tema de la evaluación de desempeño. Los 1278, que es el régimen o el estatuto docente en el cual ustedes van a entrar, que yo no estoy porque yo hago parte del estatuto docente anterior, que es el 2277. 1278, pues ustedes saben que deben presentar esa evaluación de desempeño, deben grabar su clase. Cuando se trata de ascenso en el escalafón, lo primero que deben hacer es grabar la clase, enviarla al ministerio, se la califican unos pares académicos. La elección de esos pares académicos, ustedes lo van a ver las convocatorias que hace el Ministerio de Educación, y se queda uno sorprendido cuando comienzan a hacer el análisis y la observación a través de rúbricas creadas por el ministerio para la observación. Y si ustedes miran las estadísticas a nivel nacional, los que pueden ascender son muy pocos. ¿Por qué? Porque es que no porque los maestros en Colombia no estén preparados. Y en eso yo diserto mucho de la opinión de la opinión o del concepto que tiene el maestro Subiría cuando dice que la educación en Colombia es la más mala del mundo. Lo dice de Subiría. Ustedes lo van a ver por allá en un video que está en YouTube, donde él plantea eso y dice que no nos nombra el oráculo de Delfos, que es las pruebas PISA, sino que nos nombra otro sistema de evaluación mundial, donde también nos estamos bajando los colombianos. ¿Por qué nos hemos bajado? Precisamente por la falta de interpretación al leer, la falta de lectura. Eso es lo que genera ese problema. Pero si el señor Subiría escucha o ve la intervención que ustedes hicieron ayer en el plan lector, inmediatamente comenzaría a cambiar ese concepto, porque eso es lo que nos acerca al propósito o al proyecto educativo integrador de la universidad, que es el de crear conciencia y pensamiento crítico. La conciencia se adquiere, esa conciencia crítica se adquiere cuando yo ya conozco el porqué de las cosas. Yo retomo algo que no sé si fue a ustedes que les comenté, que me encontré un meme hace días en donde decía eso, donde decía, una profesora le decía a sus estudiantes, les decía, ahora sí, ustedes no van a volver a votar o no van a volver a elegir a los mismos de siempre, porque les vamos a enseñar historia.
y no van a actuar igual que sus padres. Entonces, se están refiriendo a la generación, a la generación anterior a la que vamos, en donde no tuvieron la oportunidad de aprender a través de la geografía, ciencias sociales a través de la geografía y la historia. Aprendieron solamente el trabajo que se desarrolla en competencias ciudadanas. Y, profe, Diana Valentina, ¿sí? ¿Te escucho? ahorita, profe, que usted menciona eso de pues de la historia, lo asocié porque cuando estaba, pues, haciendo el ensayo, yo me ponía a pensar eso, que la importancia de la historia radica más que todo como en cómo uno por medio de ella logra conocer como su historia, su contexto. Exactamente. Logra conocer su historia y su contexto y pues partiendo de eso se le crea a uno como de alguna manera una identidad histórica a raíz de esa misma historia. Entonces creo que, bueno, me acordé de eso cuando se estaba hablando de lo de la historia. Exactamente, Diana Valentina. El conocimiento de la historia nos permite a nosotros comenzar a generar procesos de pensamiento que de alguna manera nos están enfocando, nos están aterrizando en una realidad que viene como consecuencia de qué? De lo que se vivió atrás. A partir de allí es cuando usted comienza a generar eso. Mire que usted está muy bien enfocada. Cuando estaba haciendo el ensayo, le generó esa reflexión. Allá es donde apunta esto, que ustedes logren generar eso en las generaciones que vienen y que van a pasar por el frente de sus ojos y en las cuales ustedes de alguna manera van a influenciar su forma de pensar y su forma de actuar a través de la enseñanza de todos estos procesos históricos. Eso iba a decir, profe, porque también, pues partiendo de esa misma, partiendo de esa misma historia, cuando, pues, por medio de la enseñanza, porque tenemos que, pues, nosotros que vamos a desarrollarnos, pues, a desempeñarnos en este quehacer docente, debemos, no sé, estudiar técnicas y métodos de enseñanza de la historia porque está como en saberle llegar al estudiante, poder despertar en ellos como esa identidad y que ellos del pasado, o sea, de lo que pasó antes, ellos logren como reflexionar para contribuir de alguna manera a la nueva construcción de la sociedad del futuro, que es lo que, pues, la tarea que tenemos nosotros, despertar en ellos como ese pensamiento eh, analítico, crítico, argumentativo, que ellos puedan tener como eh, una idea propia acerca de lo que pasó y cómo eso influyó pues en el presente de ellos. Muchas gracias, Diana Valentina, por tu aporte y estoy totalmente de acuerdo. Y además yo le agregaría algo a lo que usted acaba de decir, y es que cuando vayan a elegir a sus gobernantes, tengan en cuenta todo ese cúmulo de ese cúmulo de aprendizajes que han tenido y puedan tener conciencia de qué necesita para que una persona gobierne bien. Y en los procesos históricos son los que nos aterrizan en eso. Y sobre todo, que no se cometa el mismo error de muchas veces vender el voto por un plato de comida, por una caja de lechona, por un bulto de cemento, por unas tejas para hacer un gallinero. No, que haya una estructura de pensamiento que le permita en un momento determinado decir, este es o este no es. Y eso se genera allí, en lo que usted acaba de decir. No desconocer esos procesos históricos, sino al contrario, tenerlos en cuenta para desarrollar ese pensamiento enfocado a. Eso es Profe, lo que a través del pensamiento crítico. Diana Carolina. profe, y yo creo que nosotros como padres de familia
debemos también, pues es que uno escucha a los jóvenes o a los estudiantes decir que la historia es muy aburrida o que la filosofía es muy difícil de entender. Entonces yo creo que nosotros tenemos que motivar a nuestros hijos a que aprendan sobre la cultura, sobre la historia, porque es que no solamente la historia abarca no solamente, como su palabra lo dice, historia, sino que abarca muchas otras más asignaturas. Estamos hablando de cultura, estamos hablando de conocer esa herencia que nosotros tenemos y lo que está diciendo la compañera, las cosas del pasado nos enseña al futuro, nos enseña al presente que estamos viviendo y nos enseña a poder cambiar nuestro futuro, para poder proyectar, para poder no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado, no seguirlos cometiendo en este momento, en este presente. Entonces, yo en mi ensayo puse mucho eso, como el pasado, el presente y el futuro son tres sujetos históricos que se relacionan mucho y cómo desde el pasado y el presente estamos construyendo y haciendo cambios para nuestro futuro. Entender de dónde venimos nosotros, eso va a ayudar a que nosotros o que los estudiantes se formen y sepan realmente cómo consolidar esa identidad y que esa identidad se fortalezca en su comunidad. Entonces, es ahí donde sale lo de la diversidad, que somos personas diversas, que somos personas diferentes, que somos personas que debemos de aprender a aceptar esa diversidad, debemos de aprender a aceptar y aprender a convivir con ella, que es lo que le pasa a mucha gente, que la gente no sabe aceptar la diferencia de los demás. ¿Pero por qué? Porque no han estudiado su historia, su cultura, su etnia. Entonces, cuando entendamos ese punto tan importante que es qué significa la historia, entonces va a ser mucho más fácil de vivir el presente y proyectarnos para el futuro. Es correcto, Diana Carolina. Y mire que usted lo ha dicho todo. Desde cambiar esas estructuras de pensamiento hasta no repetir la historia, no cometer los mismos errores, y todo está concentrado en ¿qué? En el desarrollo de esas habilidades que nos permitan a nosotros, desde la historia, aprender a enseñar historia y sobre todo generarle ese gusto a los estudiantes, generarle ese gusto por conocer todos esos aspectos que de una manera han marcado la evolución de un país, la evolución del mundo. Mire, cosas tan interesantes como por qué se llama Senado, por qué se llama Congreso, por qué en la historia de Roma y de Grecia aparecen también los conceptos de Senado y de dónde vienen y qué era lo que se hacía allá. Pero mire que es la forma, es digamos que la preparación que tenga el maestro para poder llegarle a ese conjunto de estudiantes. Y hay muchos mecanismos. Lo que pasa es que lamentablemente ha faltado y se pudo evidenciar a través del tema de la pandemia. No estábamos preparados para asumir una educación remota como la que tenemos en este momento, remota de emergencia, donde estamos utilizando otros tipos de aprendizaje, de enseñanza. Mire que yo me acuerdo mucho, Diana Carolina y compañeros, que una especialización que yo hice en informática y multimedios, porque precisamente quería capacitarme en el tema de las TIC, que en esa época no se hablaba de TIC, les estoy hablando del año 2001, 2002, no se hablaba de TIC, pero se hablaba de recursos de aprendizaje, de objetos virtuales de aprendizaje. Dos profesores se salieron cuando se enfrentaron a esto, que se llama mouse. A ellos les daba mucho trabajo entrar, prender el computador y empezar a manejar el mouse. Y eran docentes que ya tenían
ya estaban a punto de pensionarse y estaban haciendo esa especialización precisamente para optar, ascender en el escalafón. Y no debería ser así. Miren, hoy en día, para usted poder ascender en el escalafón o entrar al escalafón docente, ustedes ya con la licenciatura entran a la categoría mínima que es la 1A, pero para llegar a la 3A o 3B deben estudiar un doctorado o deben hacer una maestría. Entonces, a pesar de que haya una obligatoriedad en el tema de formarse para ascender, también tiene que sentir usted el gusto por hacerlo. Tiene que usted sentir el gusto por avanzar. Y me sorprenden compañeros que yo tengo hoy en día que a pesar de que ya están a punto de pensionarse, trabajan alrededor de todas estas ayudas que hoy en día tenemos, que son estas ayudas virtuales, trabajan de una manera excelente, se preocupan por aprender todos los días, aprender nuevas plataformas, nuevas cosas. Pero miren ustedes, el proceso histórico nos ha llevado a evolucionar. Una situación de pandemia nos llevó a evolucionar. Y muchos docentes hoy en día que no manejan estos recursos virtuales, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa con ellos? Se han tenido que quedar relegados y sentir que ya no son no útiles, pero ya no desarrollan su habilidad en el aula de clase al 100%. ¿Por qué? Porque no saben manejar este recurso que está aquí, que son estos ambientes virtuales de aprendizaje. Las universidades pues sí los tienen, la educación a distancia, esta educación virtual como lo estamos haciendo en este momento. Pero todo eso que todo lo que ha dicho Diana Carolina y lo que ha hecho Diana Valentina, nos acerca a la razón de ser de la enseñanza de la historia. Por allá está ladrando Ramón. La enseñanza de la historia, el gusto por generarles ese gusto a ellos y eso a partir de allí, del momento en que se comienza a generar ese gusto por la enseñanza de la historia, se comienzan a dar esos procesos críticos de pensamiento y de conciencia crítica. No adoctrinamiento, como lo quieren llamar por allá en un partido político que no quiero mencionar, pero generan eso, pensamiento crítico, desarrollo crítico por los momentos históricos que vivió nuestro país y que nos van a permitir construir algo mucho mejor a futuro. Cambiar nuestra realidad a través de ¿qué? De las decisiones que tomamos en las urnas, de las formas de protestar, que muchas veces en las calles la gente dice que la mejor forma de protestar es en las calles, pero miren por allá en un país que en este momento está en guerra, ¿qué hicieron? En India, el silencio. India no está en guerra, perdón. Hicieron el silencio, nadie salió a las calles durante un día por el asesinato de una niña que la policía entró, la niña no quería que se llevaran al papá, un policía abrió fuego y mató a la niña, una niña de 7 años. Entonces, en el país hubo un voto de silencio, nadie salió durante ese día y todo el mundo callado, fue una forma de protesta, se paralizó la economía del país en ese momento, esa fue una forma de protestar. En Colombia, ¿qué ha sucedido con los movimientos que se han generado? Han dañado la infraestructura del país, dañan almacenes, quiebran vidrios, de comerciantes que no tienen absolutamente nada que ver con esa situación económica del país, esa situación de violencia. Entonces, miren que de alguna u otra manera, nosotros lo que estamos buscando es un cambio, y ese cambio se genera a través de ¿dónde? De la enseñanza, la educación. La educación en este momento es la que transforma el mundo. La educación es la que transforma al país, la que transforma nuestro pensamiento. Desde la enseñanza de cualquier área fundamental, pero especialmente nosotros que estamos frente al programa de ciencias sociales, es donde más se generan ese tipo de procesos. Muchas gracias a Diana Carolina y a Ana Valentina por sus conceptos, muy, muy pertinentes. Bueno, encadenando lo que ustedes acaban de decir con las corrientes de aprendizaje, mire que es interesante conocer, sobre todo
conocer en todo esto que nosotros hemos venido trabajando estos días, que han sido estas corrientes de aprendizaje, es conocer precisamente que los modelos de pensamiento hoy en día, lo que ustedes van a desarrollar en las aulas, eso se genera específicamente a través de yo les decía ese día, para uno romper con los esquemas hay que casarse con uno de ellos. Y las corrientes de aprendizaje son las que nos moldean o nos dan el enfoque en donde queremos pararnos nosotros, avanzar y comenzar a transformar. Cuando yo me paro en una de las corrientes pedagógicas y enfoco mi plan de estudios o mi modelo pedagógico, lo construyo alrededor de esa corriente pedagógica, lo que estoy haciendo es buscar la alternativa para yo transformar. Porque a partir del conocimiento de que yo me case con una de las corrientes pedagógicas, soy capaz de proponer una alternativa pedagógica nueva, porque hoy en día se habla de eso, de modelos pedagógicos autónomos, pero esos modelos pedagógicos autónomos nacen allá, nacen en la génesis de las corrientes pedagógicas. Y lo que estamos diciendo, lo que ustedes venían diciendo hoy, que tiene su raíz en la didáctica, porque la didáctica busca es eso, herramientas y formas que me permitan a mí, estrategias, formas de enseñanza que me permitan a mí abordar un plan de estudios que de alguna u otra manera responda a esa necesidad que hay en este momento que tenemos nosotros, que es la didáctica de la historia, esas herramientas para la enseñanza de la historia, que sea agradable, que sea sorprendente. Esa palabra déjame sorprender, déjame, que dicen déjame sorprenderte, o esa que decían ayer, que decía ayer el profesor William Patiño, déjese picar o déjese provocar, es precisamente para conocer cómo está pensando la otra persona. Profe. Sí, Valentina. Otra cosa, yo creo que también pues esa enseñanza de la historia también se debe complementar con la relación que debe haber entre el docente y el alumno. O sea, no solamente que el docente sea el único que solo le suministra información al alumno, sino que los dos reflexionen, los dos estudien, los dos indaguen. Así pienso que sería mucho más ameno pues ese proceso, porque como los dos tienen pues diferentes puntos de vista, diferentes ideas, se puede lograr un proceso más innovador y completo. Y como van a estar como ahí, como en esa interacción, eso también puede ser un aprendizaje más significativo. Correcto. Y todo parte de lo que hemos dicho, Diana, Valentina, y tiene que ver con el proceso, o digámoslo de esta manera, la forma que utilizo o en la herramienta que me apoyo para llegar. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo se genera ese proceso? Se genera a través de la búsqueda, de la investigación, de generar estrategias que me permitan a mí llevar ese mensaje de una manera más agradable, de una manera más efectiva. ¿Por qué muchas veces los estudiantes le tienen tanta pereza a la enseñanza de la historia y de la geografía? Por la forma en que les llega a ellos la información. ¿Qué tal yo abordar, por ejemplo, la enseñanza de la geografía desde la georreferenciación a través de la utilización de coordenadas y aplicándolas, por ejemplo, a la plataforma que tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde usted con solo escribir el número de una matrícula inmobiliaria inmediatamente lo ubica en el lugar en donde se encuentra esa vivienda? Que usted, por ejemplo, pueda llevar a sus estudiantes hasta la vereda La Cristalina,
del corregimiento de Ceilán, municipio de Bugalagrande, los pueda llevar desde el Google Maps hasta allá, que conozca su hidrografía. Miren, esa es una forma didáctica, esa es una forma de llegar a la enseñanza de la geografía. Que la historia podamos partir de series de televisión e interesarnos por la investigación. Yo le decía hace días a un grupo, le decía yo empecé a verme la serie de Vikingos, pero fue porque me encontré accidentalmente con el nombre de Ragnar Lodbrok. Me lo encontré en un artículo de la revista Semana a propósito de la serie, y empecé a investigar y empecé a verme la serie y a ir investigando los personajes. Eso genera expectativa. ¿Y qué se está abordando? Se está abordando la cultura nórdica, por allá entre los años 1400 y 1500. Estamos abordando un tema y geográficamente comenzamos a ubicarlos en dónde estaba toda esa gente. Miren, estamos utilizando una forma de pensamiento. Hay otras formas de llegar a los estudiantes. Hoy en día se conocen como los PLE, Personal Environment Learning, que son los entornos personales de aprendizaje, que son los PLE, los que hoy en día crean un ambiente virtual de aprendizaje donde usted genera un trabajo autónomo, además de eso está generando investigación y usted está orientando la enseñanza de un tema. Eso lo vamos a ver aquí en la didáctica, cómo construir un PLE, cómo construir una rúbrica que me permita generar la observación de lo que yo he desarrollado en el PLE. Allí estamos abordando estrategias y herramientas para la enseñanza de la historia. Entonces, quiero que en este momento miremos un poco lo que es el cognitivismo en la educación. ¿Por qué? Porque en el cognitivismo se busca, los cognitivistas que buscaban o se interesaron por la forma en que la mente piensa y aprende, lo que hemos venido diciendo ahora, cómo abordar la enseñanza de la historia. Entonces, estamos pensando en cómo abordarla y cómo generar ese aprendizaje en nuestros estudiantes. Hay un poco de cognitivismo en los procesos o en los modelos pedagógicos que hoy en día tenemos y que se abordan desde las ciencias sociales. El cognitivismo en la educación. Miren, la palabra que como tal se deriva del adjetivo cognitivo, que se refiere a todo lo perteneciente o relativo al conocimiento. Y el sufijo ismo, que nos lleva al significado de sistema o escuela. Por eso se llama cognitivismo. El cognitivismo inmediatamente nos refiere a aquellos autores que antecedieron al constructivismo y que primero cayeron en eso del cognitivismo, desarrollando estrategias como Jean Piaget, que ahora vamos a ver los 4 estadios que él investigó para el desarrollo del aprendizaje desde el niño hasta el adolescente, y eso los llevó a ellos a crear el constructivismo. Vamos a ver esos autores. La teoría conductista se enfoca en el comportamiento como tema de estudio y se enfoca en el entender la forma en que funciona nuestra mente y reacciona a los estímulos. Un poco similar a lo que hicieron los conductistas, pero aquí en el cognitivismo se preocuparon más por el aprendizaje más que a la reacción de los estímulos. Los teóricos cognitivistas consideran que el modo en que las personas piensan influye sobre su comportamiento y niegan la concepción del conductivismo, que los procesos de pensamiento se dan a partir de estímulos o un comportamiento de alguna u otra manera. Miren, por ejemplo, en el pequeño Albert. Teniendo en cuenta lo anterior, los cognitivistas se centran en el pensamiento, sus funciones, procesos y la forma en que la mente resuelve tareas complejas. Ahí viene Morin con una teoría que se llama la teoría de la complejidad. El concepto del cognitivismo en la educación fue propuesta por Jean Piaget, que también es el padre del constructivismo. Jean Piaget dice que el individuo o el ser humano, a través del tiempo, mediante la práctica, también teniendo en cuenta la interacción con los demás, va generando procesos de pensamiento desde lo
desde lo particular hasta lo general, desde lo básico hasta lo complejo. Eso lo decía Jean Piaget. Decía que había que medirse, se podía medir el aprendizaje a través de cuatro etapas de desarrollo desde la infancia hasta la adolescencia. La etapa sensoriomotor, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la de operaciones formales. Miren, en la etapa sensoriomotora o sensoriomotor se determina que la inteligencia toma forma de acciones motoras, es decir, a partir de la repetición y la asociación. El niño, el bebé, miren que, por ejemplo, en el caso de Diana Carolina, que tiene hijos, que tiene babies, ella ha podido observar desde que ellos nacen hasta la edad que tienen ahora, ha podido observar cómo ha sido esa evolución de conocimiento. Entonces, primero, cuando en esa etapa sensoriomotora, los niños comienzan a relacionar, a coger y aprender a través de las manos. Ellos cogen, ellos empiezan a tocar, están descubriendo el mundo y entonces ellos lo que cogen inmediatamente lo asocian con algo, se lo llevan a la boca. Entonces están utilizando ya tres sentidos, que son el tacto, el gusto y la vista. Esa etapa sensoriomotora les permite a ellos comenzar a desarrollar una estructura asociativa de pensamiento. Entonces ya escuchan la voz de la mamá y entonces dejan de llorar o lloran para que la mamá los cargue. Miren, una etapa sensoriomotora. A través del oído relacionan la tranquilidad con la voz de la mamá. Si escuchan la voz del papá, que no lo han visto en todo el día, entonces sienten emoción. Allí hay una asociación. ¿Listo? Al niño le dicen pelota y le enseñan que la pelota es ese objeto redondo con el que pueden jugar. Entonces siempre que le dicen pelota, ya él siente esas ganas de jugar. O cuando siente esas ganas de jugar, él le dice a usted en su forma de hablar, en su forma de expresarse, le pide la pelota, usted lo entiende. Se genera una etapa también de asociación entre la madre y el bebé, porque el bebé expresa palabras que solo le entiende la mamá, o expresa palabras que solo le entiende el papá. ¿Por qué? Comienza a generarse una asociación entre esa idea que él expresa a través de un concepto y ese concepto, ¿quién lo maneja? Quien interactúa con él permanentemente. Esa etapa sensoriomotora. Aprenden poco a poco a generalizar sus actividades con una amplia gama de situaciones y coordinarlas en cadenas cada vez más largas de comportamiento. Cuando la mamá le extiende los brazos o el papá le extiende los brazos al niño, cuando él está aprendiendo a caminar, él da sus pasos con seguridad porque se asocia los brazos de la mamá o el papá con protección, con seguridad. Entonces él camina hasta el papá o la mamá con seguridad porque allá está la mamá extendiéndole los brazos o el papá. Si no está allá la mamá, entonces comienza a buscar un punto de apoyo donde él camine y se puede aprender, porque él sabe que da en su reacción, da 3, 4 pasos y se puede caer, entonces busca un apoyo. Miren que ya hay un aprendizaje a partir de los sentidos y que se relacionan con la parte motriz. Bueno, miren lo que les decía ahorita, en esta etapa el niño piensa con sus ojos, sus manos y sus oídos. El niño desarrolla en este estadio una comprensión del mundo a través del ensayo y el error, empleando sus sentidos y sus acciones. Lo que les decía, si el niño da 3 o 4 pasos y se cae, se puede levantar, dependiendo pues si se golpea o no se golpea, él se puede levantar y continuar. Si no, llora para que la mamá o el papá o quien está con él venga y lo ayude a parar. Entonces hay una reacción a esa situación que vivió, ensayo y error. Si toca la planta,
de pronto la planta tiene espinas y lo puede chuzar, no la vuelve a tocar porque ya sintió lo que le sucedió. Al tocarla se chuzó un dedito, entonces no lo vuelve a tocar. ¿Cuál es su reacción al dolor? Llorar, para que la mamá venga y le ponga algo en la manito. La etapa preoperacional. Esta etapa se da entre los 2 y los 6 años. Su nombre se debe a que cuando Piaget la conceptualizó pensaba que los niños de esas edades no eran capaces de realizar operaciones mentales abstractas, estando muy influenciado su pensamiento por cómo percibían las cosas inmediatas. La etapa preoperacional presenta unos cuantos logros con respecto a la sensoriomotora. Y entre los más importantes está el hecho de que las capacidades cognitivas han ido desarrollándose hasta tal punto que el niño posee capacidades como hacer uso de imágenes internas, manejar esquemas, tener un lenguaje y usar símbolos, los cuales serán fundamentales en el desarrollo de la conciencia propia. Esta etapa preoperacional, en esta etapa, los niños entre 2 y 6 años ya comienzan a relacionar, por ejemplo, en esta etapa ellos comienzan a relacionar que si tienen 2 bananas, en la mano, primero se deben comer una y luego se deben comer otra. ¿Por qué? Porque si se comen las 2 al mismo tiempo se ahogan. Y esto viene a partir de la repetición. También sabe que a él le entregaron una banana y a la hermanita le entregaron 2 bananas. Él, en su observación, sabe que ella tiene más bananas que él. Esta etapa preoperacional le permite a ellos comenzar a desarrollar lo que a futuro se va a conocer como el proceso de interpretación. Si le llevan un rompecabezas, estoy hablando de los niños de 2 a 3 años, les llevan un rompecabezas donde hay círculos, triángulos. Acuérdense de aquellos jueguitos en donde está la plataforma con las figuras geométricas y él debe meter la figura entre los huecos que pertenecen. Por ejemplo, la circular, donde está la figura redonda, la del triángulo, la triangular, donde está su triángulo, y la cuadrada, donde está el cubo. Él aprende, esa etapa preoperacional le permite a él comenzar a analizar que en este lado debe meter la figura de tal forma que encaje, que en la redonda no puede meter la cuadrada. Eso permite desarrollar esa etapa preoperacional, pero cuando ellos ya están entre los 4 y los 6 años, ya allí empiezan a comprender que si tienen una banana y le ponen otra banana al lado, ya son 2 bananas, y que si le ponen una tercera son 3 bananas, y que si a esas 3 bananas se come una, le quedaron 2. Empieza a relacionar la cantidad ¿con qué? Con la observación que en ese momento tiene de los objetos, de la cantidad de objetos. Entonces, allí es donde él aprende que si le pasan otra banana es suma, y si le quita 2 bananas es resta, y que si la mamá cogió la banana, la partió a la mitad y le dio a su hermanita una parte y a su hermanito otra parte, es una división. Eso se comienza a desarrollar en la etapa preoperacional. Todavía el concepto como tal no lo han desarrollado, pero ya están empezando a observar la distribución de cantidades a partir de operaciones básicas. Vamos para la tercera etapa de operaciones concretas. Aquí en esta etapa ya se adquiere, es una etapa en que los muchachos están entre los 7 y los 11 años. Y los niños en esta etapa, ya ellos ya aprenden a desarrollar esa parte de las operaciones básicas, operaciones concretas. Ya saben que la banana que partieron en 4 se le llama división, y que si yo le entrego una parte de esa banana a mi amiga, entonces le di un cuarto de banana, que si cogí las 2 partes, le pasé la mitad, entonces le estoy dando un medio. Si le di las 3/4 partes, entonces le estoy dando 3/4 y yo me quedé con un cuarto, y que la suma de esos 4 cuartos me da otro resultado. Entonces miren, ya hay
hay unas operaciones concretas, ya hay unas operaciones que son medibles, que son observables y que ya él tiene en su estructura de pensamiento esa interpretación a partir del mundo que lo rodea. Una interpretación llamado así, operaciones concretas. Imagínense ustedes que eso de las operaciones concretas es tan importante que es lo que permite que cuando yo haga una lectura de un tema cualquiera, inmediatamente comience a formarme la idea principal, comience a generarme en mi pensamiento toda la idea que tiene determinada lectura. Eso me permite hacer esta etapa de operaciones concretas. Me ayuda a entender la lectura. El desarrollo de esta etapa permite que nosotros desarrollemos lectura con propiedad. Los niños adquieren la capacidad para poder descubrir cosas que antes no entendían y resolver problemas por medio del lenguaje. Son capaces de presentar argumentos sin esquemas contaminantes de lo que dice el otro, lo que me dijo a mí Julanito, no. Son capaces de formarse su propia idea a partir de lecturas que se hagan. Miren, cometemos muchas veces los errores con nuestros hijos de ponerles cuentos, de ponerles los cuentos de Caperucita Roja, no. Hoy en día vienen unos procesos de lectura bastante interesantes que les ayudan a los niños a desarrollar, a formarse el esquema de la historieta, que les permiten formarse ideas con respecto a lo que están leyendo. Hay que cambiar esa percepción de lo que es la historia de la lectura de cuentos infantiles. Miren, cosas tan buenas como enseñarles a leer, interesarlos por la historia desde que están ellos en preescolar. Aquí miren, la etapa sensoriomotor y la preoperacional permiten que se pueda desarrollar en su magnitud la de operaciones concretas. Y vamos a terminar hoy con la etapa de operaciones formales. Los niños empiezan a desarrollar una visión más abstracta y un pensamiento lógico. En este punto del desarrollo, los niños empiezan a desarrollar habilidades cognitivas más sofisticadas y avanzadas. Cuando hablamos de una visión abstracta y un pensamiento lógico, es que puedan relacionar ideas. ¿Sí? ¿Cómo así, profe, que relacionar ideas? Miren, aquellos niños, lo que les dicen cuando están leyendo, les hablan en la lectura, les hablan de que la economía de un país, inmediatamente se están imaginando en la señora que está vendiendo frutas, el señor que tiene el supermercado, el señor que lleva el carrito vendiendo las tapas de celulares. Eso, allí se está generando la idea. En el momento de la lectura, inmediatamente está interpretando una realidad, está relacionándola con una realidad. Esa es la etapa de operaciones formales. La forma más sencilla de entender la etapa de operaciones formales es esa. Cuando ya hay una interpretación del entorno, cuando se está leyendo un libro de Gabriel García Márquez y se está imaginando cómo es Macondo con sus calles polvorientas, e inmediatamente entra a mirar si existe Macondo. Y entonces se va a encontrar de que es una realidad que han vivido desde muchos años atrás los pueblos de la costa caribeña. Y entonces, ¿cuál es la idiosincrasia de la gente cuando lee 100 años de soledad? Entonces se está hablando de una etapa de la vida que se quedó en el pasado, que no avanzó a pesar de que, y si ustedes van a mirar hoy en día, Aracataca es un pueblo que está detenido en el tiempo y que tuvo un premio Nobel de literatura que se basó en la vida de Aracataca para crear Macondo, que es la realidad o lo que se llama el realismo mágico de Gabriel García Márquez, porque plasmaba en sus obras literarias la realidad histórica de muchos pueblos colombianos. Entonces, miren, allí ya ese niño comienza a relacionar esa historia de 100 años de soledad con una de las historias de los municipios colombianos. Etapa de operaciones formales, ¿sí? Entonces, miren que esta teoría del aprendizaje, el cognitivismo, nos lleva a nosotros a mirar
¿de qué manera puedo yo estructurar una estrategia a futuro que me permita a mí generar esa inquietud en los estudiantes? Termino con los principales exponentes del cognitivismo: Jean Piaget, Jerome Brunner, está David Ausubel, está Robert Gagné. Robert Gagné es uno de los principales teóricos de la tecnología educativa en el país. Está Howard Gardner, que es el autor que nos habla de las inteligencias múltiples, y Vygotsky. Jean Piaget, David Ausubel, Vygotsky, Robert Gardner, Howard Gardner y Robert Gagné hicieron parte de ese conjunto de autores que crearon el constructivismo, del que vamos a hablar más adelante. También está Erik Erikson, para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna inquietud con respecto a lo que hemos visto hasta este momento, compañeros maestros? Ninguna, profe. Bueno. No, profe. Bueno, espero que descansen esta noche. Ya nos vemos después de Semana Santa, pero tengamos en cuenta estas corrientes pedagógicas. No las vamos a dejar de lado. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a estructurar nuestra propuesta didáctica, vamos a hacer uso de alguna de ellas. Les voy a, esta Semana Santa voy a subir todo lo que hemos trabajado a la plataforma Moodle para que estén pendientes. Y agradecerles por la atención y la participación que han tenido hoy. De verdad que las clases se hacen muy agradables y muy dinámicas cuando hay mucha participación de ustedes, porque cuando hay participación es porque uno siente de verdad que uno no está como la vivienda en el lugar equivocado, sino que al contrario, está uno para querer transformar, generar procesos de pensamiento y sobre todo contribuir a la formación de esos niños y esas niñas que nos vamos a encontrar en las aulas de construcción de conocimiento. Bueno, maestros, que estén muy bien, que descansen. Feliz noche para todos. Saludos para sus familias también. Que estén muy bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Descansen.